Hola, profe, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien y usted? Bien. ¿Cómo está el resto? ¿Cómo es? ¿Cómo andan? Con mucho frío. Hace frío, ¿no? Sí. Sí, se vino el otoño con ganas. ¿Cómo anduvieron esas lecturas? Bien. ¿Bien? Bueno. Buenas. Hola. ¿Cómo están? ¿Bien usted? Bien. Voy a compartirles, vamos a ver si llegamos a ver los dos PowerPoint, si no uno y después le comparto el otro en el aula, de las ideas principales del texto que tenían que leer para hoy. Y les digo el texto que hay que leer para la próxima. ¿Sí? ¿Cursaron hoy? Sí, profe. Bueno. Bueno, somos poquitos, falta gente, pero vamos, así hacemos. A ver, ahí se suma Elías. Pongan sus nombres, por favor. Ahí se suman dos compañeros más. Hola, profe, buenas. Hola, buenas noches. Pongan sus nombres ahí. Bien, ¿cuántos son? 10. Somos 10. Seguramente debe faltar alguien más. Pero bueno, vamos a arrancar así no perdemos más tiempo. Bueno, entonces, tomen nota, ¿sí? Registren. Y estas son las ideas principales del texto, ¿sí? De Sandra Carli. Cualquier cosa, me frenan, ¿sí? A ver si es este. Sí, es este, Paula. Bueno, entonces, el tema del texto, y si lo leyeron, es una manera de refrescar lo que ya leyeron, ¿sí? Pero estas son las ideas principales, lo que a mí me interesa que ustedes entiendan, comprendan de este texto. Los discursos acerca de la infancia. Ahí en el chat, cualquier cosa, escriben, si tienen alguna duda, o me hablan, ¿sí? Bien. ¿Ven ahí la pantalla? A ver si yo estoy mostrando y resulta que no están bien. Sí, sí. Bien. Sí, profe. Bien. Bueno, una de las cosas que hace el texto recorre trabajos de diverso tipo, ¿no? Y el concepto principal que abordan todas esas áreas del conocimiento es la infancia, ¿sí? Una de las cosas importantes a tener en cuenta es el relato histórico, ¿sí? La perspectiva histórica. ¿Por qué?
porque permite situar a la infancia como objeto de análisis, como categoría de análisis, con una, a ver cómo decirlo, dimensión temporal, ¿sí? No siempre fue así la infancia, no siempre fue considerada de la manera que la consideramos ahora, o de la manera que abordamos a un niño o una niña o caracterizamos la infancia, ¿sí? No siempre fue de la misma manera. Por eso es importante conocer la historia, ¿sí? Que algo decía el texto, ¿sí? De cómo eran considerados los niños y las niñas hace unos cuantos años atrás y cómo son considerados ahora, ¿sí? Por distintas áreas del conocimiento y distintas investigaciones. Entonces, la idea es ubicar este objeto, ¿sí? Objeto de análisis, que sería la infancia, entre otros objetos, ¿sí? Y realizar un análisis histórico del mismo, ¿sí? Entonces, hablamos de infancia en términos de concepto, en términos de categoría de análisis, ¿sí? Uno de los discursos que dice algo de la infancia es el psicoanálisis, ¿sí? A partir de ahora vamos a empezar a ver más textos desde este discurso particular que es el psicoanálisis. ¿Qué dice el psicoanálisis acerca de la infancia? Dice que es la etapa, no habla en términos de etapa, la época en la cual se define el tiempo de estructuración del aparato psíquico, es cuando se estructura el aparato psíquico. Estos son términos muy técnicos, ¿sí? Muy pertenecientes al psicoanálisis. Vamos a ver para la próxima unas pequeñas diapositivas donde explican, ¿sí? Algo de los conceptos de esta teoría llamada psicoanálisis, ¿sí? Si saben algo del psicoanálisis, Sigmund Freud ha sido el fundador, ¿sí? El padre, se le dice el psicoanálisis. Justamente hoy se cumple un aniversario de su nacimiento, ¿sí? Un neurólogo vienés, que fue el que fundó el psicoanálisis, ¿sí? Bueno, otra de las cosas que dice el psicoanálisis a través de Silvia Bleichmar. Silvia Bleichmar era una psicoanalista argentina, ¿sí? Decía que la infancia es el tiempo de instauración de la sexualidad humana, ¿sí? El tiempo en el cual se conforma la sexualidad humana, podemos decir, que empieza a construirse, ¿sí? Y una de las cosas que ya vimos en el artículo, el primer artículo que vimos, es que la relación que tenemos con otros, con otras, es central, es estructurante, ¿sí? En cuanto a la constitución psíquica, la constitución subjetiva, ¿sí? La construcción de una persona. El lugar que tiene el otro es estructurante. Y el tiempo de la infancia, cuando hablamos del tiempo de la infancia, es construido desde el mundo adulto, ¿sí? Nosotros, los adultos, el mundo adulto dice cuánto dura la infancia, cuándo empieza, cuándo termina, qué lo caracteriza, ¿sí? Y estamos hablando no de un tiempo cronológico, ¿sí? De etapas, sino estamos hablando de un tiempo histórico-cultural, ¿sí? Que tiene que ver justamente, ¿por qué? Porque estamos inmersas dentro de una sociedad y dentro de una cultura determinadas, ¿sí? No es lo mismo ser niño o niña en la Patagonia Argentina que ser niño o niña en China, por ejemplo, o en, no sé, en India, o en Canadá, o en México, ¿sí? No tiene las mismas características. Entonces se entrecruzan ambas temporalidades, ¿sí? La temporalidad que tiene que ver con el mundo de la infancia y la temporalidad que tiene que ver con el mundo de los adultos. Sí. Convengamos que en Argentina también de las costumbres antiguas tampoco es lo mismo ser niño o niña. Sí, También exactamente. está muy, muy marcada la diferencia. Exactamente, sí. Las cuestiones de género, sí. El tema es que acá por ahí no lo nombramos porque el texto no aborda la cuestión de género, ¿sí? Porque en el momento que escribe Sandra Carli este libro, la cuestión de género, la ESI y demás, las infancias trans, por ejemplo, no estaban, digamos, abordadas o consideradas. Pero bueno, buenísimo tu aporte porque sí, obviamente es Claro. importante. Buenísimo. Sí, no, igual, yo me refería, qué sé yo, en el tiempo de antes también era muy estructurado el tema de la nena tiene que ayudar en la casa y el varoncito tiene que salir al campo con el papá o a trabajar con el papá.
Exactamente, exactamente. Es igual. Es así. Bueno, igualmente en otro de los Power que no vamos a ver hoy, sino que lo vamos a ver la próxima, algo abordamos de eso, ¿sí? Que tiene que ver con la identidad. Así que buenísimo tu aporte. Entonces, ambas temporalidades, ¿no? La del mundo de la infancia, el mundo adulto, es decir, este cruce que tiene que ver con la construcción de un cuerpo, de este niño o niña, o considerarlo como un cuerpo en crecimiento, un cuerpo en desarrollo, y por otro lado, el tiempo de la sociedad, ¿sí? Donde se constituye ese niño como sujeto, están estrechamente articuladas esas ambas temporalidades, ¿sí? Es justamente en ese cruce denominado ligazón, ¿sí? Ligazón. ¿Qué quiere decir ligar? Quiere decir unir, ¿sí? Es en ese cruce, en esa ligazón, en esa unión entre la experiencia de los niños y las niñas y la institución de los adultos. Es decir, cuando yo digo institución estoy diciendo la instauración por parte del mundo adulto de lo que es la infancia, ¿sí? Es donde se produce, ¿no? En ese cruce, en esa ligazón es donde se produce la constitución de un niño o niña como sujeto, en tanto sujeto, ¿sí? Esta ligazón, esta unión, este cruce es constitutivo de lo que va a llegar a ser un niño, ¿no? Que va a llegar a ser un sujeto o sujeta, ¿sí? Bien, dígame si vamos, ¿eh? Entonces, hablamos en términos de construcción social de la infancia, ¿sí? La infancia es una categoría de análisis y es una construcción social, no tiene nada de natural, no tiene nada, o sea, si decimos que no tiene nada de natural, que un niño o niña se comporte de determinada manera, o que en todo caso esperemos que se comporte de determinada manera, tiene que ver con algo que se fue construyendo a lo largo del tiempo, ¿sí? A lo largo del progreso cultural, podemos decir, de la evolución de la cultura, de la sociedad, ¿sí? Estamos hablando de una construcción simbólica, que es muy particular, ¿sí? Cuando hablamos de los niños y las niñas. Y esta construcción, ¿sí? Va a operar con un vínculo entre niños, niñas y adultos, adultas, como un vínculo profundamente asimétrico, dice la autora. ¿Qué quiere decir que el vínculo sea profundamente asimétrico? ¿Saben lo que es algo asimétrico? Que es diferente, que son diferentes. Claro, exactamente. Y esta asimetría, agrego yo, es esperable que suceda, porque si hubiera una simetría entre el mundo de los niños y las niñas y el mundo de los adultos, bueno, que sucede en algunas situaciones donde el adulto se pone a la altura del niño, ¿sí? Bueno, eso no es saludable para ese niño, ¿no? O que se espere que cierto niño o niña, no sé, con cierta edad, sea maduro, ¿no? Maduro, o ¿no? Cuando a veces se dice, uy, qué adulto ese niño, ¿no? Porque toma decisiones, porque es totalmente independiente, bueno, eso no es saludable para ese niño, ¿sí? Porque no tiene las herramientas que... Como forzado. Exactamente, claro. Sí, es empujarlo a que crezca más rápido. Es cuando, Tiene un por crecimiento ejemplo, dicen, forzado a través de las experiencias. Claro. ¿Macarena? No, iba a decir un ejemplo que es cuando le dicen a un nene o una nena que tiene entre 10 años Sí. yendo para el secundario, que le dicen, vos tenés que hacer esto porque ya sos grande. Sí, Por exacto. ejemplo, eso está mal, ¿no? Sí, porque no deja de ser que empiece la escuela secundaria no significa... A ver, además, esto de que alguien es grande o no, va más allá de la edad que tenga. Digo, hay personas que tienen 30 años y se comportan o tienen características infantiles. Entonces, la edad no nos dice nada, ¿no? O también hay situaciones en las cuales hay chicos, chicas, adolescentes que se hacen cargo de sus hermanos, por ejemplo, del cuidado de sus hermanos, o tienen que dejar la escuela para salir a trabajar, ¿sí? Bueno, entonces están asumiendo responsabilidades que tienen que ver con el mundo adulto. Y eso... Por eso, profe, Sí. en una parte dice la institución de la infancia es siempre una violencia de un acto de poder. Exactamente. Bueno, ese sigue en el otro Power, pero quería como verles la cara mientras charlamos. Sí,
Sí. ¿Qué les iba a decir? Se me fue lo que les iba a decir. Bueno, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Hay que tenerlo en cuenta. Se critica mucho esta cuestión cuando se dice que los adultos o los padres, ¿no? O las personas que se encargan de la infancia de los niños, se ponen a la altura de los más pequeños, ¿no? En esto de que somos compinches, somos amigos, somos amigos. Bueno, no, ahí tiene que haber una asimetría, es esperable que suceda esa asimetría, ¿sí? Porque es el adulto el que tiene que encargarse del cuidado de ese niño, ¿no? De la responsabilidad de la crianza de ese niño, porque esa persona que se está construyendo no tiene las herramientas para defenderse ante situaciones que presenta, ¿no? La vida cotidiana. Entonces, para eso está el adulto o adulta como para cuidarlo, ¿no? Para protegerlo de riesgos o de situaciones, ¿no? Que puede suceder. Por más que el chico o la También chica tiene, presente así como madurez, igualmente no hay que dejarse engañar por esa madurez, porque no dejan de ser niños, ¿no? Rocío, Profe, sí, perdón, no, que hablo después de Rocío. dale. Rocío, que hay que medir ese cierto grado, porque hay padres que por ahí le dan mucha libertad, mucha cuerda floja a sus hijos y no vale la pena tanta libertad porque después ellos tampoco saben cómo afrontar la vida. ujú. Y después están los padres ahí estrictos que no, ponete a hacer esto porque ya estás grande, porque ya esto que el otro, y tampoco sirve. Y además de que Es hay un como control medido que claro, Es un claro, control medido que hay que, no tan solo la familia lo tiene que medir, sino también la escuela. Es exacto. algo en conjunto. Sí, sí, hay que hacer acuerdos, exactamente. Y además que a veces son los mensajes de parte de la familia son confusos, porque sobre todo en los comienzos de cuando los chicos y las chicas empiezan la escuela secundaria, cuando se le dice sos grande para tal situación y sos chico para tal, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es? ¿Soy chico o soy grande? ¿Soy chico para algunas cosas, soy grande para... Entonces, como el mensaje es bastante confuso, ¿no? Y no se acompaña mucho al crecimiento, ¿no? Macarena. No, yo iba a preguntar, por ejemplo, el tema de la niñez. ¿Por qué será que siempre uno, por ser el primero, Ujú, siendo chico igual, sí, hacen que cuide al más pequeño, al hermano o hermana que tenga al lado? Si se supone que los dos siguen siendo niños, sí, pero al más grande siempre le dan esa mochila que no, vos ya sos grande más sí, que él y tenés que cuidarlo. Y en realidad el que lo cuida tiene que ser el el adulto. adulto, exacto. Bueno, eso es muy común, eso es muy común. No debería suceder, bueno, a veces eso, a ver, en todas las situaciones en las cuales sucede no se da por los mismos motivos. En algunas familias porque mamá, papá o quien sea que esté a cargo tiene que salir a trabajar, entonces no puede pagar a alguien para que cuide a esos chiquitos, entonces está el hermano mayor, pero bueno, es una responsabilidad porque a veces suceden cosas muy terribles, ¿no? Desgracias o ¿no? Accidentes y bueno, estaba justamente a cargo de alguien. Y bueno, hay toda una cuestión, hay que hacer un análisis muy profundo de eso, Macarena, es muy complejo. Sí, es re complicado, por eso Sí, preguntaba, sí, porque es es muy como que complejo. sí, esa historia sí, Sí, viene hace un montón. exactamente, sí, es muy complejo y no se trata de echarle la culpa tampoco a la mamá o al papá que tiene que salir a trabajar, ¿no? Porque me parece que hay que mirar como más hacia arriba, más de forma más macro y también pensar que el Estado, ¿no? Los gobiernos tienen que diseñar políticas, ¿no? De alguna manera como para que ayuden a ciertas familias, ¿no? Para que bueno, no sé, hay ciertos países que tienen como ciertas políticas o programas donde hay como una red de personas que cuidan, ¿no? Que se encargan de cuidar a esos chiquitos que se quedan en la casa para que su mamá o su papá salga a trabajar. Entonces, esa mamá o papá puede salir a trabajar y además se le da trabajo a otra persona, ¿no? Que el Estado le paga para que cuide a esos chicos. Bueno, eso acá todavía no se ha resuelto y en la pandemia se complicó más todavía, ¿sí? Porque la mayoría son las mujeres o somos las mujeres las que estamos, ¿no? Trabajando en casa y al mismo tiempo cuidando, ¿no? Y eso del cuidado es un tema En súper este, complejo. Sí. Rocío, decí.
En este país es completamente diferente porque directamente dan subsidios que las madres, hay algunas que dicen, bueno, se los doy a mi hijo, le compro esto, le compro lo otro, y otras que se la bardean, Ujú. en Sí. simples palabras. Y bueno, hay que pensar, sí, muy bien, las políticas públicas, eso tiene que ver con las políticas públicas. Pero el tema del cuidado, así como concepto, el cuidado, las políticas de cuidado, se estuvo hablando hace un tiempo que se habla de las políticas de cuidado, las cuestiones de género, esto que les digo de las mujeres como cabeza de familia, ¿no? Que tienen que a su vez ser amas de casa y al mismo tiempo trabajadoras, y cómo hago, y además a su vez tienen que pagarle a alguien, ¿no? Que cuida a sus hijos, y siempre es otra mujer, ¿no? Bueno, es toda una cuestión, por eso le digo que es un tema súper complejo, el tema del cuidado, y la pandemia lo ha mostrado más, ¿no? El cansancio, el agotamiento de las personas que se encargan de cuidar a otras, y eso casi siempre recae en mujeres, ¿sí? Es una cuestión de género ahí, una diferenciación, una desigualdad, donde siempre somos las mujeres las que nos encargamos de cuidar, porque se supone que por ser mujeres estamos acostumbradas, y no es así, esa idea hay como que desarmarla, ¿no? Siempre somos las que cuidamos a los más pequeños, cuidamos a los ancianos, cuidamos a las personas con discapacidad, bueno, es un tema muy complejo, y está bueno que lo planteemos, porque hay que tenerlo en cuenta, y por ahí eso el texto no lo aborda, ¿no? Pero es algo que estamos viendo ahora, y es real, sí, es real, qué bueno que En el preguntes. texto Sí. hablaba también sobre el tema de la política, que era Ujú. también cultura y política. Exacto, sí, muy bien, hablaba de la política. Igual cuando yo digo política, cuando estaba diciendo recién era política pública, es este diseño de programas y que pueden tener que ver con planes, o, ¿sí? Con eso me refiero yo. Pero el texto sí habla de política, pero habla de política en tanto relaciones de poder, ¿sí? Como decía recién la compañera, ¿sí? Cuando se habla de política en ese texto, no se habla en el sentido de partido político, no. No, no en cuanto a lo partidario, sino que cuando se habla de política es cuando se habla de relaciones de poder, y casi siempre una desigualdad en esas relaciones, ¿sí? Cuando decíamos de esta asimetría, estamos hablando de que hay una relación de poder entre el mundo adulto y el mundo de los niños. Y como decía, creo que Damaris, esa instauración... Profe, Sí, profe, diga. sería como una cuestión social a la problemática escolar, ¿no? Algo así. Y lo social cruza, sí, obviamente, lo social, lo escolar, lo cultural, sí, claro, obviamente, sí, sí, tiene que ver con esto que estamos diciendo, exactamente. Y esto que decía la compañera, digo, de la violencia, ¿no? Cuando se habla de una violencia simbólica, y que esa instauración de lo que es la infancia, o el decir, ¿no? Cuando yo digo instaurar, es, bueno, decir, bueno, esto es ser niño o niña, eso es una manera de imponer, y esa imposición siempre es violenta. No necesariamente violencia física, sino una violencia simbólica. ¿Por qué? ¿Cómo decirlo? Porque ese niño o niña no dice si quiere ser eso que decimos nosotros que tiene que ser. ¿Se entiende? Descargamos todas las expectativas, o esto que decía también Rocío, ¿no? Bueno, si sos una nena de tal edad, se supone que tenés que comportarte de esta manera. O si sos un nene de tal edad, se supone que tenés que comportarte, o te tienen que gustar estas cosas, o tenés que jugar, o tenés que ir a la escuela, o tenés que aprender, o tenés que sonreír, o tenés que saludar a los más grandes. ¿Vieron cuando a veces dicen, no, saludala a la tía, saludala? Y los chicos a veces no quieren, ¿no? Y eso es como muy violento, porque uno está todo el tiempo imponiéndole que haga cosas. Pero bueno, eso es parte de la definición de lo que es la infancia. ¿Se entiende esto de las relaciones de poder que estoy, sí? Y de la violencia simbólica, ¿se entiende? Profe, sobre la violencia simbólica también hay, pues, por ejemplo, el tema de los muñecos, ¿no? A ver, de Porque los yo una vez discutí con un adulto conocido, porque me decía que mi sobrina juega con autitos y tiene 3 años en ese tiempo. Y yo le decía, ¿por qué? Porque nena, es normal que juegue con autitos. No, pero sí. A mí me enseñaron que las nenas tienen que usar muñecas y los hombres autitos, pero ella va a seguir siendo nena, digo. Y esto sigue. Yo me doy cuenta del tema del cambio de lo que uno piensa, pero no acepta esos temas. Sí, Bueno, el y tema eso, de los muñecos. eso es una cuestión cultural, exactamente, es una cuestión cultural, de esto de que
A las nenas les corresponde, por ser nenas o porque nacieron nenas, tales colores, tales juguetes, tales dibujitos, tales juegos, sí. Eso está como muy marcado y tiene que ver con una cuestión cultural, y eso es también violento. Eso también es violento, ¿no? Como intervenir ahí en el juego de una nena. Un autito es un autito, es un juguete y ya, no dice en ningún lado que tiene que ser de chicos solamente, o que la pelota solamente la usen los varones. Eso es una cuestión de género y tiene que ver con una imposición, tiene que ver con estereotipos, porque se espera que como nació nena o nene, no sea de determinada manera. Las nenas tienen que sentarse de determinada manera y ser delicadas, ¿no? Y no es así, no tiene por qué ser así. Uno puede elegir cómo ser más allá de que sea nena o nene, ¿no? Uno puede elegir qué colores usar, uno puede elegir qué juegos, qué juguetes, pero bueno, eso se va rompiendo cada vez más, Macarena, y la escuela ahí también puede aportar mucho, ¿no? Hay algo que se llama educación sexual integral, y ahí eso es clave para que se trabaje en la escuela. Y bueno, hay ciertas familias que se resisten bastante con ese tema, ¿no? Es un tema bastante complejo, pero como decía una de las compañeras, es necesaria esa alianza, ¿no? Esos acuerdos entre la familia y la escuela, ¿no? Porque ambas se encargan de la educación, ¿no? Una parte se encarga de la familia y otra parte se encarga de la escuela, ¿no? Y tiene que haber acuerdos, porque si no hay como cruces también, ¿no? En la escuela dicen tal cosa y en la casa dicen otra. Y está el nene o nena ahí en el medio que, bueno, ¿qué hago? ¿No? Eso suele suceder mucho. Pero bueno, es un tema, por Igual, suerte. Sí. también decía que había otra relación entre los adultos y los niños, que resultaban relaciones contingentes. Sí, sí, espérate que no llegué ahí. No llegué todavía, espérate. Sí, espérate. Bueno, entonces, avancemos un poquito más, ya termina este Power y vemos el otro que es algo de lo que está diciendo Damaris ahora, y que ya estamos comentando. Bueno, entonces la infancia ha sido un tema clásico, no solo de la educación y de la pedagogía, seguramente cuando, no sé si cursan ahora en segundo pedagogía o cursaron el año pasado, nunca sé. Pero bueno, ven el tema de la infancia, ¿no? La invención de la escuela moderna, ¿sí? Seguramente habrán leído en infancia el texto de Mariano Narodowski, por ejemplo, seguramente en pedagogía, ¿sí? Cuando habla de la infancia moderna, la invención de la infancia, la invención de la escuela moderna. Bueno, entonces la infancia ha sido un tema clásico de la educación, de la pedagogía, pero también de la política, ¿sí? Que estuvimos hablando recién. ¿Cuántas políticas públicas son destinadas a los niños y a las niñas? ¿Sí? ¿Cuántas? Para el cuidado de la infancia. Igual nunca son suficientes, ¿no? La infancia en tanto edad se inscribe en procesos de diferente temporalidad, ¿sí? Hablamos de temporalidad, ¿sí? Bueno, y vemos, esperen que cierro este Power para abrir el otro, que es algo de lo que... Ahí está. Bueno, seguimos con el otro. ¿Alguna pregunta, duda de lo que estuvimos hablando recién? Uy, ya nos estamos quedando sin tiempo. ¿No? Profe, con respecto a Sí. la palabra asimétrico, era como dijo Damaris. Damaris. Algo dijo simétrico diferente. algo simétrico es algo como que estuvieran espejo, digamos, están como de forma similar o equivalente. Algo asimétrico es algo que podemos decir que está como por encima de otra, ¿no? Una relación asimétrica es que no se da de igual a igual, ¿sí? Hay una relación de poder ahí, hay alguien que está por encima de otro. ¿Se entiende? Eso es algo asimétrico o relación asimétrica, ¿sí? Y es Sí, esperable que suceda así, ¿sí? El adulto no puede ponerse en el sí. lugar del niño. Sí. Imagínense, se ponen los dos a llorar en el kiosco porque quieren un alfajor. Tanto el padre, la madre, y no. ¿No? Los chicos a veces hacen berrinches, como se dice, y ahí el padre o la madre tiene que poner algún límite, ¿no? Decir algo en ese momento, no puede ponerse a llorar a la par de ese nene o esa nena, ¿no? Ahí sería una relación simétrica. Bueno, vamos a ver si llegamos a ver un poquito más de este, y así les digo el texto que tienen que leer para la próxima. Bueno, seguimos con los discursos acerca de la infancia.
esto que decía la compañera, la institución de la infancia. Cuando yo digo institución de la infancia, estoy hablando de instauración de la infancia, de conformación, de decir esto es infancia. Eso es siempre una violencia, ¿sí? Esto que tiene que ver con la imposición, es un acto de poder, ¿sí? Por parte del mundo de los adultos. Y esto que decía Damaris también, las relaciones entre los adultos y las niñas resultan relaciones contingentes. ¿Qué quiere decir? Que son totalmente arbitrarias, que se pueden dar o no de determinada manera, ¿sí? No tienen nada de natural, sino que tienen que ver con una construcción histórica, ¿sí? Que justamente está atravesada por relaciones de poder, ¿sí? El poder, por ejemplo, del mundo de los adultos, de la política, de la pediatría, de la medicina, de la educación, que dice algo de esos niños o niñas, ¿sí? Son relaciones asimétricas, ya lo dijimos, es decir, que no son horizontales, no hay una horizontalidad, ¿sí?, de la relación entre niños o niñas y adultos, adultas. Hablamos ya de esto, hay esto de la perspectiva histórica como algo importante a tener en cuenta en estos vínculos que fueron cambiando a lo largo de la historia, ¿sí? En un momento de la historia, por ejemplo, a los niños y a las niñas se los consideraba como adultos en miniatura, se los explotaba laboralmente, ¿sí? Se los dejaba morir, ¿sí? Se los abandonaba, se los asesinaba incluso, ¿sí? Cosas que ahora en este momento nos resulta terriblemente horroroso, ¿no? Nos sorprende, y sí sucedía de forma muy natural, ¿sí? Bueno, eso sucedió en un momento y ahora no debería suceder, o deberíamos horrorizarnos si sucede. Estos vínculos tienen una significación política, esto que decíamos que tiene que ver con las relaciones de poder, las divisiones entre edades, cuando uno dice la infancia empieza en tal edad y termina, esas divisiones son totalmente arbitrarias, ¿sí? Tienen que ver con consensos sociales, no tienen nada que ver con lo natural, o sea, no hay nada de natural ahí, ¿sí? Que los chicos y las chicas empiecen primer grado a los 6 años, es algo totalmente arbitrario, es un consenso, ¿sí? Bueno, justamente para definir esas, por ejemplo, esa división en etapas, ¿sí? Bueno, justamente se convirtieron en objeto de lucha, y la lucha se daba en el terreno del discurso, ¿sí? Entre distintas áreas del conocimiento que de alguna manera se disputaban el objeto de análisis que era la infancia. Bueno, hay que tener en cuenta esto que decíamos de la asimetría, ¿sí? ¿Por qué? Si nosotros no tenemos en cuenta o lo pasamos por alto, como dice el texto, justamente los adultos no tienen ningún nivel de responsabilidad frente a la crianza de los niños y las niñas, ¿sí? Y también hay que tener en cuenta y hay que analizar el impacto que tienen las formas de intervenir de los adultos frente a la Constitución. Esto que decía, el ejemplo que decía Macarena, ¿no? De ver a un nene jugando con, por ejemplo, una muñeca y decirle, no, eso está mal, eso no se hace. Bueno, eso es una intervención que de alguna manera influye en la identidad de ese niño o niña que está en construcción, ¿sí? Que todavía se está formando. Y esa intervención es totalmente violenta, ¿sí? Y esto es muy común en estos mundos, en este mundo globalizado, en estos mundos líquidos, como se dice, en estos mundos postmodernos, donde justamente hay como una diferencia, ¿no? Se borran las diferencias entre el mundo adulto y el mundo de los niños, ¿sí? Sobre todo de los adolescentes, cuando veamos adolescencia lo vamos a ver, ¿no? A veces uno ve madres, padres de adolescentes y esos adultos se visten de la misma manera que sus hijos adolescentes, ¿sí? Se prestan la ropa, salen a los mismos lugares, ¿sí? Escuchan la misma música. Bueno, en eso podemos ver como que se empieza a borrar el límite o las diferencias entre ambos mundos, ¿sí? Entre ambas etapas. Esto es importante, toda configuración social, todo armado, toda conformación es una configuración significativa, ¿sí? Tiene que ver con los sentidos, no los sentidos, sino, a ver, los sentidos, no en el sentido del olfato, no estoy hablando de esos sentidos, ¿sí? Sino de los significados
¿sí? Los sentidos que se le da. Los discursos son importantes, la noción de discurso justamente lo que ¿Los sentidos qué, profe? que cuando yo digo sentido no estoy hablando de los sentidos, ¿vieron cuando se dice los 5 sentidos que tenemos? El olfato, el oído, la vista, no estoy hablando de esos sentidos, sino estoy hablando de los significados. En ese sentido digo sentido, ¿se entiende? En tanto significado simbólico, ¿sí? Bueno, ¿Se entiende? Más o menos. sí, sí. Construcción de sentido. ¿Qué significa ser niño o niña? A eso me refiero. No de los sentidos del olfato, a eso digo, cuando yo digo sentido, ¿sí? Los sentidos es el conjunto de significaciones que incluyen el mundo de la infancia, ¿sí? A eso me refiero. Y a ver un poquito más y ya terminamos, antes que se corte. ¿Cuánto queda? ¿2 minutos? Bueno, no quiero que se corte. Bueno, igualmente yo se los voy a compartir. Les digo para la próxima, voy a subir un material en la plataforma, ¿sí? En el aula virtual, plataforma de IFES, espero que todos y todas puedan haber ingresado, yo creo que sí, me habían dicho que sí. Un texto de una autora que se llama Mariana Carol, ¿sí? Carol con K, sobre la constitución subjetiva. La constitución subjetiva del niño se llama, ¿sí? Es un capítulo, el capítulo 3 de un libro que también escribió Sandra Carli, ¿sí? La misma autora que leyeron para hoy. Bueno, escribió otro libro, y de ese libro vamos a sacar solamente el capítulo 3, yo voy a subir solamente el capítulo 3, que van a tener que leer para la próxima, ¿sí? Y vamos a charlar sobre eso, y es seguir en la misma línea, ¿sí? Seguimos hablando de esto de cómo se construye un niño, ¿sí? ¿Qué decimos de lo que es un niño o una niña? ¿Sí? ¿Qué cosas van sucediendo en esa construcción? ¿Estamos? Y después tengo que subir no solo la clase anterior, Bueno. sino también esta, porque se me pasó la clase anterior de subirla. Bueno, ¿todos pusieron su nombre? No, yo no, profe. Sí, sí. Bueno, porque si no después se me pasa, me queda grabada la asistencia ahí. Bueno, 1 minuto. ¿Alguna pregunta así rapidita? ¿O quedó claro? Fui bastante rápido, pero así vamos, ¿no? Sobre la clase pasada, profe, la sube hoy. En Sí, estos días. sí, en un ratito, ¿sí? En un ratito, porque me parece que lo tenía que subir primero a YouTube, y bueno, el enlace y todo, sí. Bueno, nos vemos la próxima, y tienen que leer el texto, ¿sí? De Mariana Carol, no se olviden. Nos vemos. Bueno. Que estén bien. Dale, profe. Bueno, Chau. profe. Chao. Chao, profe. Chau.